Ok, hola, buenas tardes, ok. Ok, muy bien, estamos, bueno, como ya sabéis, los martes los dedicamos un poco a temas formativos. Hoy comienza lo que va a ser un poco, haciendo un pequeño resumen. Llevamos ya, este va para el tercer año, tuvimos un primer año, un segundo año, y ahora el año 2014, 2015, pues daremos el tercer ciclo formativo. Ya estamos en, en los 2 años anteriores, hemos adquirido determinado tipo de conocimientos, hemos puesto en práctica algunos y he querido empezar, digamos, este curso con un ciclo de webinarios dedicado a lo que es el trading propiamente dicho, la práctica del trading. ¿Okay? Y para eso voy a focalizar un poco la atención en las diferencias entre estudiar trading y entrenar trading. ¿Okay? Esto es digamos, los procesos mentales involucrados en estas dos actividades son totalmente diferentes. Si hacéis un poco de memoria, cuando me refería a la manera de pensar, cuando hablábamos del tema de los spreads, la visión del mercado ofrecida, una visión, digamos, en su conjunto, una visión conectada. Vemos las distintas divisas conectadas unas con otras. Tienen que ver mucho en la manera en que vamos a entrenar el trading. Es buscar, en definitiva, un plan para ganar, como cualquier otra actividad. ¿Ok? Bien, cualquier preguntilla que tengáis, me la ponéis vía chat e intentamos responderle. Esto va un poco, quiero que tengáis en vuestra cabeza, digamos, todo este salteado de ideas que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, porque ahora llegó el momento de usarlas y ponerlas en práctica. Como todo profesional, como los futbolistas, como los boxeadores, como, digamos, cualquier... pongo esos ejemplos porque, digamos, están vistos como un poco dentro de la élite, que encaja bastante bien con la actividad que se realiza en los mercados financieros. Es una actividad muy específica y es una actividad que requiere de determinadas cualidades. Aparte del conocimiento, no vamos a hablar aquí de conocimiento, sino vamos a hablar de acción, de cómo de cómo trazar la estrategia, los mecanismos. Vamos a hacer varios webinarios, digamos, sobre estas ideas, para que vosotros, digamos, asimiléis y todos asimilemos la manera que tenemos de funcionar, la manera que tenemos de actuar, digamos, de ejecutar. Lo haremos de todo, de cómo analizamos las posiciones, cómo las ejecutamos, cómo valoramos la tabla de órdenes, cómo las cerramos, digamos, involucra todo ese tipo de procesos. ¿Okay? Hay una preguntilla del tema del Index Forex 3, el vídeo. Creo que no lo han grabado. Creo que no lo han grabado. He mandado un correo, no me han respondido, pero creo que no lo han grabado. Si alguien tiene por ahí, lo debimos dar ahí la primera o la segunda semana de agosto, no estoy muy seguro. ¿Lo tienes programado, Fernando? Pues vamos a hacer una cosa.
mándame un correo, por favor, así te mando un correo para subirlo en algún lado y lo cuelgo y cuelgo el enlace en la web, así lo tenéis todo disponible, si haces el favor. Mándame un correo y te digo un sitio donde lo subes o si lo tienes subido en algún sitio y le pongo un enlace a la gente para que pueda verlo y así nos queda completa digamos lo que hemos visto sobre los índices Forex, ¿vale? Que vamos a utilizarlos muy, digamos, intensamente, junto con el modelo lineal de correlaciones, junto con el hedge, junto con las ineficiencias, junto con el estadístico, junto con un montón de cosas que llevamos visto hasta ahora. Ahora ha llegado el momento de ponerlas en valor, de darlas en práctica, ¿ok? Pero antes, digamos, vamos a reflexionar y vamos a asimilar cómo es que funcionamos y cómo es que podemos ganar a esto, ¿ok? Bien. Un pequeño ejemplo de por dónde van las diferencias sobre una conversación imaginaria. Por ejemplo, entre dos traders, uno le pregunta al otro qué le recomendaría. Está pasando, digamos, un periodo en que sus trades no están siendo muy buenos, su trading no está siendo muy bueno para él, lo valora, digamos que no está en sus mejores momentos, y le pregunta uno al otro qué le recomendaría para mejorar su trading. Y el otro le dice que debería preparar un plan de trading, ¿ok? Y ese plan, digamos, debería remarcar las debilidades que él tiene, ¿sí? Y mejorarlas. Mejorar, digamos, aquellos puntos en el que uno es débil, ¿ok? Él reflexiona y dice, bueno, yo soy malo en análisis, los análisis iniciales, en la toma de decisiones. Por poner un ejemplo, ¿no? No tengo a veces muy claro qué par de moneda selecciono para operar, etcétera. Y le pregunta si cree que estudiando los libros, el análisis técnico de no sé qué, ABC, los que queráis, si sería una buena manera, y le responde que esos libros no le ayudarán a entrenar su trading, ¿okay? Son los mejores libros, pero estudiar trading no es lo mismo que entrenar trading. Los procesos mentales de estudio, ahora vamos a ver sobre un par de ejemplos, no son ni de lejos parecidos, ¿okay? Esos libros nos pueden enseñar solo acerca del trading, ¿okay? Nos pueden, digamos, enseñar algo, mencionar algo que no conocemos, alguna técnica, digamos algún truco, pero no son, no tienen ese objetivo, no tienen esa cualidad de conducir nuestro comportamiento, conducir nuestra visión, nuestro pensamiento para reaccionar correctamente en los mercados financieros, para operar. Digamos que no nos proveen de los mecanismos que necesitamos en los mercados financieros, ¿okay? Estos mecanismos, lo que necesitamos, solo es posible repitiendo tareas específicas bajo unos casos específicos, con unas materias específicas, ¿okay? Para intentar alcanzar la respuesta o la óptima respuesta en cualquier situación que tengamos en cuenta, ¿okay? Digamos que es como el jugador de baloncesto que entrena una parte del juego en concreto, que son por ejemplo los tiros libres, y entrena el mecanismo de realizar los tiros libres repetidamente. Es decir, el juego del baloncesto es mucho más complicado que tirar tiros libres, pero la manera que se tiene de alcanzar ese juego es aislar, es decir, simplificar los problemas, ¿ok?
entrenarlos repetidamente, esas tareas, tiros libres, triples, cintas. Pongo este ejemplo, pondremos otros más, por separado, ¿okay? Para, digamos, ir solventando esos procesos individuales. ¿Okay? Digamos que es en el deporte, y no solo en el deporte, en ajedrez, en muchísimos más ejemplos, se utilizan este tipo de metodologías, digamos, para... Aquí nos podríamos meter un montón en... Hay una proteína, no sé si la conocéis, que es la mielina, que digamos, que refuerza en el cerebro este tipo de conexiones. ¿Okay? Si simplificamos los mecanismos cerebrales para la toma de decisiones, análisis, todas estas cosas que hacemos inconscientemente muchas veces, que no nos damos cuenta, podremos asemejarla a un nivel muy, digamos, elemental a lo que trata la inteligencia artificial como una red neuronal, ¿no? Y básicamente refuerzan los caminos que hacen, que consiguen, digamos, las soluciones óptimas. Las redes neuronales lo hacen a través de los pesos sinápticos y, por seguir con la analogía, nuestro cerebro lo hace a través de la mielina. ¿Okay? Es un cambio también físico a nivel mental en el cerebro, este tipo de entrenamientos. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cómo podemos aprender de otras actividades de cara al trading? He puesto un ejemplo aquí, por ejemplo, el boxing. Y para ver un poco, o sea, el boxeo, y para ver un poco las diferencias, ¿no? Que se ven bastante claramente. Yo puedo haber leído muchísimos libros, muchísimos artículos de boxeo, incluso saberme de memoria casi todo. Las combinaciones, el gancho, la defensa, el jack, un montón de cosas. Pero si yo quiero ser un boxeador, tengo que meterme en el ring, golpear el saco de arena, digamos la pera, una vez y otra vez, practicar defensa, los ganchos, luchar con un sparring. Es decir, si teniendo un conocimiento grandísimo de lo que es el boxeo, eso no implica que yo sea un boxeador. Los procesos son totalmente distintos de el estudio a entrenar. Es decir, nuestro cerebro procesa esas cosas totalmente diferentes. Sé mucho de boxeo, pero no sé boxear. Se podría traducir, sé mucho de trading, pero no sé ganar. No sé hacer buen trading. ¿Ok? Son cosas diferentes. Otro ejemplo, muchísimo más ajustado, son los idiomas, los lenguajes. ¿Ok? Este ejemplo es quizá muchísimo más certero en relación con el trading, porque aquí sí se ve claramente cómo nuestro cerebro distingue perfectamente lo que tiene que hacer para aprender y para practicar. ¿Okay? La situación es bastante simple. Yo conozco de memoria 1000 palabras, reglas gramáticas, etcétera, de otro idioma. ¿Okay? Pero esto no me asegura a mí que yo pueda hablar otro lenguaje. Conozco un montón de palabras, conozco las reglas gramaticales, conozco incluso determinadas expresiones o giros y demás, pero lo único que me puede proveer esto es de hablar palabras desconectadas, ¿ok? Hablar palabras sueltas. Determinadas estructuras que yo puedo hacer es a lo máximo que puedo llegar. Y si yo intento comunicarme con otros, en los cuales pueden incluso no conocer tantas palabras del lenguaje ni tantas reglas gramaticales como conozco yo,
pero hablan mucho mejor. Y si yo me intento comunicar con ellos, lo que me pasa es que salgo perdiendo. ¿Okay? Tienen menos conocimiento, pero tienen más práctica. ¿Ok? Cuando tú vas a otro país y piensas que tus conocimientos de lenguaje pueden ayudarte, pero ves que no puedes expresarte, no puedes, digamos, hacer o construir frases largas, porque eso no aparece en los libros. Incluso aunque tú puedas entender otro lenguaje, eso no te habilita para hablarlo. Esta es la misma situación que los mercados. Algunas veces nosotros podemos entender qué es lo que está pasando, pero no somos capaces de encontrar un buen plan para explotar eso económicamente. Cuando yo a veces os mostraba, poníamos un par de gráficos, mirábamos que había algo allí que no encajaba, mirábamos la ineficiencia, mirábamos tal. Digamos que podemos entender qué es lo que está pasando en los mercados, pero muchas veces no somos capaces de explotarlo, no somos capaces de encontrar la manera, ¿no? Y esto tiene que ver con toda esta parte, ¿ok? La mayoría de los libros, lo que ocurre es que la mayoría de los libros no van acerca del trading, van acerca del estudio del trading, pero no van acerca de la práctica del trading, ¿ok? Y los, digamos, los pocos libros que podemos encontrar ahí sobre la práctica del trading se basan en recetas simplonas, las podemos ver un poco todos, pero yo al menos no en el tema del trading no he encontrado ningún libro, algunos se le puede acercar, pero ningún libro que trate exactamente cómo mejorar el trading, ¿ok? Cómo, digamos, tú puedes encontrar natación, por ejemplo. Me voy a un deporte hace 20 años, buscando también un libro para mejorar, para ser más rápido, para ganar una competición, para rebajar en segundos la marca de los 50 mariposa. Encontré un libro que traía un plan detallado en la manera en que yo os estoy hablando. Primero practicar ejercicios con pesas, después practicar con los extensores, después practicar sin una mano, después, es decir, simplificaba el problema, ¿ok? Aislaba los puntos débiles o los puntos fundamentales que llegaban a incrementar la rapidez de tu natación. No solo rapidez, sino postura. Digamos que la idea es simplificar, ¿ok? Simplificar el proceso, trabajar. ¿Se escucha correctamente? Creo que se me ha cortado la conexión. Ahora sí se me escucha, ¿no? Ok, gracias. Es que debió haber un fallo de conexión, alguna cosa. Ok, gracias. Estábamos hablando sobre el aislamiento del proceso. No todo, estas cosas que os estoy contando las conocéis todos en distintos ejemplos y en distintos sectores. Pues se trata
de llevarlas al trading, ¿ok? De ponerlas exactamente en el trading, ¿ok? Hay un par de preguntitas. Dice Rubén que es necesario estudiarlo para después entrenarlo. Los procesos son distintos, ¿ok? Tú puedes entrenar una cosa sin estudiarla. De acuerdo con el estudio, digamos, tienes unos conocimientos, ¿ok? No necesitas estudiar, ¿ok? Solo necesitas ponerlo en la práctica. ¿Ok? A todo el mundo nos gusta hacer lo que estamos haciendo. Aquí se diferencia quizá un poquito con el tema de los deportes, pero se parece bastante al tema del ajedrez, que aparte de ser un tema físico, ¿no? de mecanismos bien corporales, bien cerebrales, es también un tema de capacidades de análisis, aunque no en todos los deportes. Todos sabemos también que, por ejemplo, en el fútbol no solo se valora también a los futbolistas por la condición física, por determinadas habilidades, sino que también se les valora por lo que se empieza poco a llamar la visión de juego, la selección del mejor pase, digamos todos esos conceptos que en fútbol moderno están tomando mucha más importancia que en el antiguo. ¿Ok? A todos nos alcanza que de los 7 o 8 compañeros o 5 o 6 que tiene un jugador para pasar la pelota, incluido chutarla a puerta, tiene que tomar una decisión. ¿Okay? Y esa decisión probablemente la tenga muy entrenada. ¿Okay? Porque ha realizado muchísimos ejercicios en muchísimas situaciones. No hay dos situaciones iguales. Hemos hablado muchas veces de la cantidad de aleatoriedad que tienen los mercados y que prácticamente en la práctica no hay dos situaciones iguales para tomar la decisión. Si hubiera dos situaciones iguales, las máquinas, los algoritmos, como los queráis llamar, tomarían las decisiones prácticamente infalibles. ¿Ok? Luego hablaremos un poco de los mal llamados patterns, la traducción de patterns en inglés, que lo traducimos por patrones aquí. Esto sabéis bastante todos, el tema de los patrones, que le lleváis dando vueltas. Y vamos a, digamos, rectificarla o corregirla o matizarla, todo este tema. ¿Okay? Entrenar trading básicamente consiste en analizar modelos y abrir posiciones. Pensar y calcular coberturas, posibilidades, reorganizaciones de balances, cierres, aperturas, digamos, lo que son las combinaciones de las posibilidades que existen. Una gestión del riesgo, lógicamente, y el cerrar las posiciones. Es en la práctica, en, digamos, el esquema, el esqueleto. Por supuesto, hay muchísimas variaciones de esto. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo analizar más de un modelo? ¿Okay? Lo que hablábamos muchas veces, mirar la negociación, mirar el activo desde muchos puntos de vista a la vez. ¿Ok? ¿Cómo calcular el trade más eficiente, la cobertura, digamos, mejor? ¿Cómo elegir algo rápidamente basado en la intuición? Intuición siempre aquí entre comillas. Muchas veces, vuelvo al deporte, vemos que prácticamente un futbolista hace las cosas de un modo tan natural que podemos, no, es que lo hace ya por intuición, ya es que realmente es muy raro ese tipo de comportamientos. Normalmente ese tipo de comportamientos están muy entrenados. Están tan entrenados que ni se notan que están entrenados. ¿Ok? Que sale, digamos, es su primera reacción. Están tan acostumbrados a tomar
la decisión sobre el pase correcto, que hacen 100 pases en un partido, en un entorno real, y prácticamente no se equivocan casi nunca. ¿Ok? Tienen un 90%, tienen un 85%. Hay jugadores de baloncesto que tienen cerca del 100% en tiros libres. Y han tirado 1000, 2000 y 3000 tiros libres. Eso no es un don natural. Eso es entrenamiento. No hay otra... digamos, los mecanismos están perfectamente engranados para realizar esa simple tarea. Estamos hablando de tareas simples, ahora mismo, de una manera prácticamente perfecta. ¿Ok? Hay tareas que incluyen mucho más que estas simplificaciones. ¿Ok? Por ejemplo, gestionar posiciones en un balance, las cuales inicialmente derivan de otras. ¿Ok? Lo que hablamos, tenemos dos spreads, los reorganizamos y nos queda un spread nuevo. Esas dos posiciones vienen de unos dos spreads anteriores y hay que volverlas a gestionar. ¿Ok? Eso todo se entrena. Porque es fácil entrenar. Fácil siempre, la palabra entre comillas, ¿no? Es fácil porque intelectualmente, emocionalmente, nosotros, una de las razones es que lo disfrutamos en los mercados financieros. Es decir, disfrutamos emocionalmente o intelectualmente el trading, aparte del dinero. Un disfrute en el entrenamiento es amplificado en los mercados reales por el dinero. No todo es dinero en los mercados. ¿Ok? Hay operaciones, y las tendréis vosotros muchos, tienen el mismo profit. En esta operación he ganado 50 y en esta operación he ganado 50, pero vamos, están muy lejos de añadirme o de proporcionarme placer, disfrute, una operación de la otra. Son iguales en el dinero, pero son muy distintas. ¿Ok? Solucionar problemas en los mercados financieros es relativamente fácil y atractivo, porque somos humanos y tenemos mucha curiosidad. Y este es un mecanismo también muy estudiado, que el esfuerzo que nos lleva nos trae una recompensa, un placer al final. Es perfecto, es como un círculo. Hacer bien las cosas nos trae placer intelectual, emocional, como lo queráis llamar, nos trae dinero, y eso nos implica volver a hacerlo. ¿Ok? Es, digamos, un mecanismo fácil de seguir. ¿Ok? Bien, y aquí entramos en dos conceptos, dos ideas que son muy distintas. Calcular y evaluar. ¿Ok? Calcular es lo que hacen las máquinas, es lo que hacen los algoritmos y lo que hacen algunos traders. ¿Qué es calcular? Bajo determinados parámetros, los modelos, ahora se hace prácticamente todo por ordenador, ¿ok? Los modelos asignan determinados valores a los activos. Esto lo vemos a diario en los mercados. Ha variado determinado parámetro y el activo corrige 100 pips de este precio a este precio. ¿Por qué? Porque los modelos sobre los cuales calculan el valor de ese precio lo sitúan en ese nivel para el cambio de esa variable con la otra y con la otra. ¿Ok? Esto es relativamente sencillo. Lo que no hacen también es evaluar. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre calcular y evaluar? Bien, hacer ganancias no es solo
la única manera de evaluar. ¿Okay? Evaluar forma parte también, dentro de evaluar está la estrategia. ¿Okay? Aparte del valor material, digamos, hay un valor posicional. Y aquí es donde nuestro enemigo, donde los algoritmos, donde los modelos, aquí es donde nosotros, digamos, los humanos los superamos ampliamente. ¿Ok? Ellos tienen muchísima potencia de cálculo, muchísima rapidez, sin apenas prácticamente errores. Tienen un mogollón de errores, pero digamos comparados con nosotros no son tan significados. Pero a la hora de valorar las cosas, digamos de momento, lo que son la mayoría de los algoritmos, aún les queda mucho camino por andar para, digamos, un humano medio a la hora de solucionar problemas. ¿Ok? Soluciones en determinados problemas, digamos, realizan las operaciones y toman las soluciones mucho mejor que nosotros, más rápido, digamos, pero en otras no funcionan bien. ¿Ok? Gestionar una posición complicada que sea difícil de evaluar. Daos cuenta que los algoritmos están continuamente, por ejemplo, JP Morgan tiene uno que cada 5 minutos evalúa las posiciones que tiene en el mercado. ¿Ok? Las variaciones de las posiciones tienen millones de combinaciones. ¿Okay? La elección de el valor final, si eso es correcto o si eso no es correcto, de ponerle un número a esa posición, de cuantificarla para cerrarla, seguirla, aumentarla, es decir, para tomar una decisión, esos procesos, hablaremos en otros webinarios sobre ellos, vienen determinados principalmente por unos algoritmos. Los algoritmos se llaman minimax, se llaman la poda alfa-beta, ¿vale? Son determinadas maneras de cómo toman las decisiones, digamos, las máquinas para establecer los precios, ¿ok? Para, digamos, lo que tienen en el mercado, decir si está bien o está mal, en una palabra, ¿ok? Nosotros podemos, digamos, entrenar nuestra capacidad de, digamos, de procesamiento, de cálculo, ¿no? Podemos, con varios gráficos, digamos, trazar las combinaciones, si esto hace esto, esto hace aquello, lo otro, lo otro, lo otro. Recordar, no es una relación unívoca, no es A más B igual a C, son otro tipo de relaciones. Hemos hablado un poquito sobre esto. Es decir, hay muchos tipos de lógica, hay muchas maneras, digamos, de pensar, de tomar las decisiones. Esto todo se entrena también. ¿Ok? Y en el entrenamiento, el propio entrenamiento es el que crea esos refuerzos, digamos, en el cerebro para que nosotros actuemos de una manera o de otra. Si solo fueran patrones, ¿ok? Nosotros podíamos ser muy buenos, no llegaríamos a ser tan buenos como una máquina, que a una máquina no se le pasa un patrón, ¿ok? Y actuaría en consecuencia, pero no son solo patrones. Y ahí está, digamos, el gran inconveniente o la gran ventaja. ¿Vale? Si fuera un sistema mecánico, si fuera un sistema determinista, los mercados, no tendríamos nada que hacer prácticamente. ¿Ok? Tienen, digamos, los mecanismos que utiliza, digamos, son más abstractos que los patrones. ¿Okay? Y esos mecanismos se adquieren con el entrenamiento específico. ¿Ok? Si nosotros
nosotros podemos aumentar nuestra capacidad de ver combinaciones. Si compro euro dólar, vendo aussie dólar, tal, esto, si esto se devalúa, compro aquello, lo otro. Es decir, puedo ser capaz de ver 2, 3, 4 movimientos por adelante, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Puedo ser capaz de imaginarme varias posibilidades, ¿no? Que esto se devalúe, que esto no, lo que hablábamos siempre, que un activo sube, una descorrelación, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Que un activo sube, el otro se queda quieto, pero si este se queda quieto, en el otro spread esto bajará. Si esto baja, en el otro spread con el otro que sube, baja y sube. Entonces lo que hago, combino esta, que son las combinaciones de estos dos, ¿no? Uno puede, digamos, analizar y ser capaz de valorar, digamos, varias combinaciones en avance, digamos, para adelante. Pero si no es capaz de evaluar el final, si no es capaz de evaluar qué es lo que queda al final, no se consigue nada. ¿Ok? Algunos traders son capaces de ver todo esto en los mercados, ¿no? De ver, digamos, todas estas conexiones que muchas veces hemos hablado en el mercado Forex, ¿no? Me oirías decir muchas veces que para que un activo sube, ¿dónde está el que baja? ¿Ok? Siempre tiene que haber una contraparte. ¿Ok? Y muchas veces identificamos las posibles cosas que no encajan por las otras contrapartes. Uno sube, el otro tiene que bajar, pero resulta que no baja tanto como sube el otro. ¿Dónde está el problema? En la tercera pata. ¿Sabes? Todo ese tipo de mecanismos son mecanismos perfectamente identificables. ¿Ok? Decíamos que algunos traders son capaces de calcular, digamos, combinaciones bastantes para largas, pero luego al final encuentran que la idea es errónea, o fue errónea. ¿Ok? Son capaces de calcular, pero no son capaces de evaluar. Esto es un poco la idea que viéramos antes. Lo vemos, entendemos qué está pasando, incluso podemos calcularlo, podemos seguir las combinaciones, pero no somos capaces de llegar al final para evaluarlo si esto es correcto o esto no es correcto. ¿Ok? Si es ganador o no es ganador. Esto no es evaluar, es solo calcular. Evaluar implica conocer el final. ¿Ok? La evaluación no solo está compuesta de cálculo, ¿okay? Está compuesta de bastantes más cosas. Yo puedo calcular, mejorar mi cálculo, por supuesto. Pero esto, el cálculo solo, no me ayuda si no soy capaz de valorar el final. ¿Okay? Y aquí es lo que hablaremos mucho de algoritmos, hablaremos mucho de máquinas, hablaremos cómo piensan, cómo actúan, qué es lo que hacen. Muchas veces, hostia, me ha pasado, a todos los traders nos pasa. Estamos en determinadas situaciones de mercado, vemos y decimos, pero ¿alguien está operando aquí o están solo los algoritmos moviendo el precio para arriba, para abajo, para tal? Hay determinados test, bueno, los conoceréis bastante, digamos, para saber si es humano, es máquina. Trataremos mucho sobre estas maneras, conociendo al enemigo, conociendo cómo actúa. Aparte nos vale también para asimilar los procesos del entrenamiento. ¿Okay? Esta parte del cálculo, la de tener en cuenta el final, valorar la situación al final, está muy cerca de la estrategia, es prácticamente estrategia, como podéis vosotros pensar. Y digamos, lo que tenemos que tratar, digamos, ahí está un poco nuestra limitación, es que las evaluaciones
finales que hagamos, las combinaciones que hagamos, no sean fáciles de evaluar. ¿Sí? Incluso hay determinadas estrategias anti-algoritmo que muchas tratan. Bueno, aquí me metería, digamos, un poco en procesos, pero bueno, probablemente vosotros ya hayáis reflexionado sobre esto. Imaginaros, entran determinadas órdenes al mercado y establecen sus puntos objetivo, sus stop loss y sus targets, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces los actores del mercado, incluso ya está automatizado esto, los algoritmos, piensan: ¿cuánto me cuesta mover, si puedo, este activo hasta aquí para barrer los stops? ¿Cuánto gano y cuánto me cuesta? Bueno, pues tienes que poner, hace falta tal cantidad de volumen, de órdenes, de dinero, y moviendo el activo hasta aquí, llevas tales órdenes, tal. Es decir, valoran los movimientos, es decir, valoran las tablas de órdenes que hay en los mercados, ¿ok? Y cuantifican la cantidad de inversión y de recompensa, o sea, riesgo y recompensa, qué es lo que tengo, qué es lo que puedo ganar, cuánto me cuesta, cuánto puedo ganar. ¿Ok? Todos esos tipos, digamos, de cálculos, los hacen bajo determinados parámetros. E incluso, últimamente, los hacen sin intervención humana. ¿Ok? Es decir, hay, digamos, algoritmos funcionando desde prácticamente el inicio. ¿Ok? Los brokers, para darnos los precios de las órdenes, utilizan un algoritmo. Antes había los dealers, ahora los dealers son automáticos y, digamos, reparten las órdenes entre los precios automáticamente. ¿Ok? Son los DEX algos, los algoritmos de escritorio, que es como, digamos, funcionan en la técnica. Pero hay otros que, digamos, tienen otras finalidades, ¿no? Actúan un poco de este tipo de manera. ¿Okay? Lo que tenemos que tratar, bueno, se está hablando de las técnicas antialgoritmos, se trata básicamente de establecer determinados balances que les sean difíciles de evaluar, ¿ok? Para, digamos, una orden direccional le es muy fácil de evaluar a un algoritmo. Tiene el stop aquí, la orden direccional es simplemente calcular cuánto vale, moverlo de aquí para allí, y si me merece la pena moverlo para la recompensa que me ofrece. Tenéis que daros cuenta que esto no va con nosotros. Los grandes, tarde o temprano, se tienen que enfrentar. Si quieren hacer profits, los nuestros no cuentan, nuestras cuentas no cuentan. Si quieren hacer profits, tienen que quitárselo unos entre otros. ¿Ok? Y esta manera que tienen de hacerlo es sencilla. Por eso construyen tablas de órdenes, construyen carteras que les sean muy difíciles de evaluar. No de calcular. Calcular lo hace muy bien. Que les sean difíciles de evaluar si esto le compensa o no le compensa. Y sobre eso se basa un poco las técnicas antimáquina o antialgoritmo, como las queráis llamar, ¿no? Construir posiciones en que la evaluación no le sea clara a una máquina. A un humano entrenado quizá tenga mayor desventaja en este sentido. Algunos critican este tipo de entrenamientos porque son mecánicos, aburridos, repetitivos, pero es un poco la manera que tiene, digamos, nuestro cerebro de asimilar este tipo de mecanismos. ¿Ok? Y llegamos a la regla de las 10.000 horas. Probablemente todos la conozcáis, hayáis oído de ella. Es una regla bastante antigua, estamos hablando de los años 70, 80.
los métodos de entrenamiento han cambiado muchísimo, pero digamos en el fondo la idea es bastante similar. Ha venido reforzado por muchísimos estudios científicos a raíz de ahora. Se dice, dicen los estudios, que para ser, digamos, maestro en algo, lo que sea, cualquier que requiera algún tipo de conocimiento, de habilidad, de práctica, se necesitan 10.000 horas de práctica al menos. Pensar cuánto es 10.000 horas. Okay, traducirlo a días y después a años. Estamos hablando de maestro. Y fijarse que dice horas de práctica, no de estudio. Horas de práctica. La explicación de esto es que la práctica, digamos, nos llena de determinada experiencia que nos es útil al evaluar, para evaluar patterns. Y aquí está un poco la equivocación que se tiene. Una traducción simple de esto se busca a patrones. De ahí que nosotros veamos esto y nos indique esto. Bien. Los patterns, los mecanismos, no son patrones solo. Hay modelos. ¿Ok? Los modelos no solo implican patrones. Nosotros estamos viendo algo y nosotros lo vemos muchísimo mejor que cualquier reconocedor óptico de patrones. ¿Ok? No, los mercados no solo están hechos de patrones. Hay más cosas que patrones. ¿Ok? Sobre esto hay muchísimo. Os dejo una pequeña reseña si queréis profundizar sobre la regla de las 10.000 horas. Hay un pequeño artículo que es Malcolm Gladwell, que escribió un libro acerca de los viene por aquí, de los fuertes líneas. Bueno, realmente la regla se basa en una revista, es American Scientist, un artículo que escribieron, será por los años 80, no estoy muy seguro, un artículo científico, aparte, estudiando determinados casos, en este caso Bobby Fischer, bueno, estudiaron bastantes deportistas y demás, para, digamos, sustentar todo esto que veían en la práctica, sustentarlo, digamos, físicamente. Más recientemente, muchas teorías digamos ya más neurofísicas sustentan este primer razonamiento. Y el libro, que también tiene una lectura bastante interesante, del mismo autor, que igual viene por aquí. Bueno, este es más bestseller del gen deportista, pero no sé si venía por aquí. Creo que era Outliners, si no me equivoco. Trae, bueno, muchos ejemplos los trae de ajedrez y otros muchos de deportes, artistas, lo trae bastante, más o menos, músicos, por cierto. Es más que interesante. De la NBA, lógicamente. Y básicamente nos transmite la idea de la práctica, del número de horas que nosotros, digamos, necesitamos para dominar o para
ser consistente o, digamos, ejercer un oficio profesionalmente. ¿Ok? Y eso es más o menos un poquito, si no recuerdo mal, aquí está. Este es el título del libro, Outliers, ¿ok? Y trata también sobre la regla de las 10.000 horas. Hay mucha más literatura al respecto, pero digamos, con estas pocas reseñas podéis, digamos, profundizar en la idea que aquí os acabo de exponer, básicamente. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre el tema. Es una pequeña introducción. Ahora iremos concretando un poco, digamos, poniendo en el punto las cosas, simplificando los mercados, poniendo las cosas por separado para que las podamos tratar mejor, y iremos avanzando en este camino. ¿Ok? Sí, creo que se ha grabado. Me preguntan si se ha grabado el webinario, y sí, se está grabando el webinario. Como siempre, la semana que viene os dejaré el link a la grabación y continuaremos con el tema del entrenamiento. ¿Ok? Bueno, pues por hoy nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra paciencia, y nos vemos la semana que viene. Un saludo.